13 personas mueren cada hora en los Estados Unidos por el consumo de drogas. Esto es un flagelo que ha enfrentado nuestro país durante muchísimos años. Toda nuestra población ha estado expuesta a poder acceder a estas drogas muchas veces fácilmente. Mientras grabemos este podcast van a estar muriendo 2 personas. Esto es algo que ha visto la administración del presidente Donald Trump, que este gobierno se lo ha tomado muy en serio, pero sabemos que no es solamente un problema interno de los Estados Unidos. Esta droga llega y se distribuye en nuestro país de muchas regiones de Latinoamérica. Hay que enfrentar el problema en el origen y eso es lo que está haciendo el gobierno. Está llevando la mayor fuerza, el mayor poderío de los Estados Unidos para llevar un mensaje muy claro. Hay que ponerle mano dura. No podemos seguir tratando esto con guantes de seda, simplemente destruyendo algunas plantaciones o negociando con países que son parte y que son cómplices de este problema. Hay que atacarlo como son ellos. Ellos atacan a nuestro país con armas letales como la droga. Nosotros tenemos que atacarlos con armas letales como nuestras bombas. Tenemos que perseguirlos y buscarlos. Esa es la forma en que este problema puede cambiar, porque veremos cómo será bastante difícil que la droga llegue a nuestro país y así no veremos cómo esa epidemia está sobre todo dañando a nuestros trabajadores y a nuestros estudiantes. Eso lo vamos a analizar hoy, como siempre, en nuestro podcast para todos aquellos americanos hispanos que nos siguen, y a este punto le pedimos que si pueden nos den un like, porque es la mejor manera de que este contenido de calidad llegue a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana, en donde precisamente vamos al fondo de los temas que realmente te interesan. Esa discusión que se da en la política de Estados Unidos, te la llevamos en español, con diferentes aristas y, en este caso en particular, con estadísticas sumamente importantes. Hemos visto todo el tema de los barcos del Caribe que están justamente enfrentando a los carteles de la droga, particularmente a un narcoterrorista como Nicolás Maduro. Y la mayoría de nosotros que somos hispanos tenemos conexión directa o indirectamente con estas informaciones, pero el día de hoy lo queremos poner desde el punto de vista americano. ¿Por qué el presidente Donald Trump moviliza esos barcos? No es simplemente porque quiera combatir a este cartel en particular, sino porque tiene que atender una realidad que hace mucho tiempo le explotó en la cara a los americanos. Y en principio quiero comenzar con esas cifras para que tú entiendas que este es un problema que está incluso dentro de tu comunidad. Voy a colocar aquí lo que son las cifras del CDC. Ahora sí estamos compartiendo la pantalla que debemos mostrar, Gabriel, y sí, vemos cómo hay un gran pico. Vemos que en principio vemos las imágenes de enero de 2015, se registraban unas 47,000 muertes. Luego, bueno, vino todo el mandato de Donald Trump en el primer mandato, unos 67,000 muertes. Pero esto se despega, prácticamente se duplica justamente cuando abren las fronteras de Estados Unidos. Y de cifras de unas 67,000 muertes al año, llegamos a 111,000 en julio y agosto de 2023. Ahí ven las cifras, 111,900, el reporte específico, 111,460 muertes en un año. Esto, como tú bien decías, Gabriel, se traduce en 13 personas muriendo por hora en Estados Unidos, unas 300 personas al día. Imagínense, es como decir, bueno, va a morir un ciudadano por cada millón de habitantes en Estados Unidos. Unas cifras gravísimas que comienzan apenas a ser controladas porque las fronteras están cerradas. Al día de hoy, hasta enero de 2025 ya estas cifras comenzaban entonces a controlarse con unas 74,900 muertes por año. Este es un número muy grave.
y sobre todo no solamente obedece a el consumo de las drogas que normalmente conocíamos, como es el tema de la cocaína, sino que adicionalmente se ha ligado con el tema del fentanilo y otro tipo de opioides que son gravísimos y que hay reportes muy serios en donde se asegura que parte de esas guerras asimétricas, esas guerras de los enemigos de Estados Unidos, parten por asesinar a americanos sin ni siquiera una bala. Hay quienes comparan estas cifras gravísimas anuales de muertes de americanos con algunas de las guerras y obviamente estas cifras por sobredosis superan con creces. Y es que dicen que incluso China, a través de México, ha venido haciendo esta epidemia cada vez más profunda. Ese es un tema de discusión, pero en particular queríamos analizar el tema de este barco que ha sido neutralizado, aniquilado, hundido. Incluso veíamos cómo el propio secretario de Estado, Marco Rubio, decía que ellos tuvieron la decisión en sus manos de hacer una detención, una interdicción, es decir, tomar esta embarcación, detener a las personas, incautar la droga y no, deciden neutralizarlos, aniquilarlos. ¿Por qué? Porque necesitan enviar un mensaje poderoso. Yo quiero que hables un poco de este punto y yo también dar algunas conclusiones, sobre todo la manera y la retórica que utiliza este gobierno, que es absolutamente efectiva, y voy a hacer también algunas comparaciones más adelante de por qué se hace de esta manera y por qué entonces arroja resultados inmediatos. Sí, Gaby, hay que entender que muchos años los carteles de la droga han llevado violencia interna en los países latinoamericanos. Conocemos los casos sobre todo de Ecuador, de Colombia y de México, en los cuales los carteles tienen territorios totalmente desmilitarizados. Son territorios donde ellos tienen su propia jurisdicción, básicamente el Estado no llega y ellos ahí la procesan, básicamente la siembran, la procesan, la distribuyen, y esto no tiene sentido desde el punto de vista de estos países. Estados Unidos ha tratado de ayudar y muchos de los recursos se van en corrupción dentro de los países, tratando de distribuir siembras, tratando de que la policía llegue a esos territorios, cosa que no pasa. Adicionalmente, siembran el terror, siembran el pánico, matan personas, persiguen personas, desaparecen, hay trabajo infantil, hay esclavos en todo este tema, y es increíble que cuando los Estados Unidos dicen vamos a abordar el problema con fuerza, muchos de estos países dicen no podemos darle con fuerza, tenemos que seguir con la misma metodología, hay que generar educación en los pueblos. ¿Qué educación podemos generar si es imposible entrar a la zona donde ellos trabajan? Ahí hay muchos jóvenes que terminan trabajando en temas de droga, que no hay manera de que el Estado llegue porque ni escuelas existen. Adicionalmente, si ellos no pueden controlar el problema interno, los Estados Unidos tienen toda la potestad de poder ejercer jurisdicción en aguas internacionales y combatir el problema en territorios internacionales. Esto es un deber de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, el ministerio, la Secretaría de Defensa, el Pentágono, tiene que hacerlo. Y es lo que dice justamente el secretario de Estado, Marco Rubio. Nosotros vamos a ejercer fuerza. Los carteles tienen que entender que ellos ya no van a gobernar, por lo menos en aguas internacionales, ni en los Estados Unidos. Le vamos a poner plomo. No vamos a estar diciendo te voy a meter preso, cuidado, porque hay algo que dijo el presidente Petro y de cierta manera puede tener razón. ¿En qué sentido? No, estos son muchachos pobres que son los que trasladan la droga, un poco engañados. Sí, nosotros podemos entender que quizás no son la cabeza de la organización, son simples mensajeros, pero mientras ellos sepan que las consecuencias no existen, lo van a seguir haciendo. El día que ellos sepan que la consecuencia es morir, que la consecuencia es que su hijo no va a tener papá, que la consecuencia es que salgo y no sé si regreso, muy probablemente algunos se lo vayan a pensar y otros sepan que están arriesgando su vida. O sea, al final de cuentas no es simplemente te voy a hacer unos disparos para disuadirte o vamos a gastar recursos en perseguirte, en tratar de buscar la lancha, en llevarte preso, en tener que juzgarte. No. Tú estás cometiendo un delito. Además, para los Estados Unidos se trata de terrorismo porque es una manera de entrar a los Estados Unidos y así como un terrorista puede poner una bomba en un avión y matar a 300 personas, estas drogas
con simplemente un día de trabajo en los Estados Unidos matan lo que tiene que ver con un avión entero. Entonces, eso se llama terrorismo, eso se llama dañar y generar terror en nuestra población. Así que yo no tengo que tener compasión, yo simplemente voy a usar un dron y una munición y voy a acabar con la lancha. No me voy a pensar si quiénes son, cómo son, simplemente los voy a ver como unos terroristas que lo que llevan allí, lo más seguro es que sean 600 o 900 muertes para nuestra población. Sí, y hablas de la palabra terrorista, que es muy importante en este contexto. Desde que llegó la administración de Donald Trump, los carteles de la droga a cargo de todas estas transportaciones pasaron de ser organizaciones criminales a organizaciones narcoterroristas. ¿Y qué permite eso? Lo eleva a su máxima expresión, a su máximo poder. Incluso dentro del marco de la lucha contra los narcóticos, normalmente tienen que existir todos estos procedimientos en donde los militares y las policías de varios países hacen este tipo de operaciones, pero no necesariamente neutralizan o aniquilan a los blancos. En este caso en particular, ya ellos fueron identificados y designados como carteles y miembros de grupos terroristas. ¿Y qué permite eso para Estados Unidos? Que no tengo que preguntarte, yo sencillamente te veo como una amenaza inminente y simplemente actúo. ¿Y cómo actúo? Neutralizándote. Como decía el secretario de Estado, hablaba de manera contundente de que ellos tuvieron la opción de poder entonces pensar si los iban a detener o los iban a neutralizar y se decidió hacerlo. Y es que dice que interceptar estos botes con drogas ya no funciona y que Trump ordenó personalmente destruirlos y adicionalmente ratifica, a pesar de las críticas, a pesar de tantas personas que comentan que el debido proceso de estos buenos muchachos, dice, volverá a suceder. Esto es muy importante, Gabriel, porque él defiende la orden y a mí me encanta la manera en la que la diplomacia y la manera de abordar problemas tan graves se hace de una manera frontal y sincera. Aquí hemos caído en ese tema de la diplomacia, del deber ser, a veces el tema de los derechos humanos termina dándole superpoderes a todos los criminales y los delincuentes y más bien los que están muriendo por sobredosis nadie los está defendiendo. Y aquí ellos cambian la acción y dicen, ya a mí no me importa estar decomisando y deteniendo a los autores de estos crímenes. Yo voy con fuerza. Y ahí caigo en el punto, en la importancia de un mensaje contundente. El mensaje contundente también lo ha enviado el presidente Donald Trump con respecto a la frontera, que ha dicho, no voy a permitir ni un solo cruce ilegal más en la frontera con México, incluso apunta hasta la frontera con Canadá. Y su mensaje es contundente, lineal, tiene adicionalmente aditivos de acción. ¿Y qué sucedió? Cifras como las que estamos viendo en esta gráfica. Aquí estamos viendo lo que sería la página oficial del CBP, que se encarga justamente de la patrulla fronteriza, y vemos los números elevadísimos, así como teníamos 111,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos, llegaron hasta 300,000 personas, Gabriel, en un solo mes por la frontera sur. Imagínate si pudieron entrar 300,000 individuos, ¿cuántos kilos de droga pudieron estar entrando por esas fronteras? Y de alguna manera el número de sobredosis y el número de locura de cruces fronterizos se corresponde con esa realidad. 2024, diciembre de 2024, 300. 2023, septiembre, la cifra que te doy de 111,000 es de agosto, habían entrado 269,000 personas. No estamos diciendo que todas ellas venían con droga, sino que primero era un caos absoluto en la frontera que permitía que estos carteles de la droga hicieran lo que quisieran porque no había manera de controlar ese flujo. ¿Qué hizo el presidente Donald Trump? ¿Tiene militarizado, construyó el muro en 5 meses? No. Un mensaje único y contundente. Y pasamos de 300,000, de 269,000 a, en julio, que es el último reporte, 7,800.
Es decir, excede por 260,000, 290,000 por mes. Realmente creo que tiene un valor fundamental la manera en la que el secretario de Estado habla de frente. No le importa el tema de las críticas. Le decían, es que Naciones Unidas dice que Venezuela no es un gran productor de drogas. Dice, no me importa lo que piense Naciones Unidas. En Estados Unidos hay un gran jurado en Nueva York que determinó que Nicolás Maduro es un es un narcotraficante y yo voy por eso, yo creo en mis tribunales y ejecuto acciones específicas con respecto a esto. Esto va a cambiar definitivamente la manera en la que operan estos carteles. Yo creo que simplemente explotando esta lancha, Gabriel, habrá bajado el 30, el 40% del tráfico a través de barcos en el Caribe. Y eso definitivamente con el pasar del tiempo. Hay un tema importante, Gaby, que hay que más allá de extendernos en esto, hay un tema importante. El mensaje va muy hilado. Viene la movilización de los barcos, se acompaña de unas visitas del secretario Marco Rubio a Latinoamérica, explotó una lancha que la tengo totalmente identificada. El gobierno de Maduro habló de inteligencia artificial. Me parece muy estúpido por parte del gobierno decir que no era narcotráfico. Por mí yo digo, es narcotráfico y gracias por hacerme el favor. Nosotros vigilaremos nuestra frontera porque estás diciendo que tú apoyas esas acciones porque técnicamente al narcotraficante igual hay que darle y te haces parte del problema. Ya salieron las familias de las 11 víctimas a decir, eran mis hijos, vivimos en el estado Sucre de Venezuela. O sea, ya se sabe que no es inteligencia artificial. Luego el secretario Maduro viaja a México, hoy viaja a Ecuador, ya se reunió con el presidente Noboa en Ecuador. Y yo sé que es lo que vino a hacer el secretario Rubio. El secretario Rubio vino a decir, le dimos un golpe sencillo, básico, pequeño al narcotráfico. Usamos un dron, una munición, explotamos una lancha, fuerza letal. Eso es todo. Pero lo que viene es fuerza letal masiva para este tipo de embarcaciones con el adicional de que viene fuerza letal para los cabecillas. Hay algo que siempre sabemos. El Chapo Guzmán está preso, todos los hijos del Chapo han ido presos y eso no acaba con el cartel de Sinaloa. Eso es normal que pase. Siempre va a haber alguien que va a tomar el poder y que va a continuar. Así que este tipo de organizaciones estratégicamente hay que darle en todos los frentes. Tenemos que ir en el frente del transporte, en el frente de la producción y en las cabezas. Desarticularlo, o sea que efectivamente los mandos se rompan, la distribución se rompa, la movilidad se rompa y esto es lo que hace que realmente no veamos que crezca el negocio. Si nosotros nada más nos quedamos en destruir la lancha, van a encontrar la manera, van a encontrar el submarino, el barco, otra ruta, otros puertos, van a ver cómo. Pero si nosotros damos arriba y abajo, va a ser muy distinto. Y eso es lo que vino a hacer el secretario Marco Rubio, darle un aviso a los países para que entiendan que son dos países que están muy involucrados, como es Ecuador y como es México, en todo lo que tiene que ver con la producción y distribución. Venezuela y Colombia no abren las puertas al secretario Rubio ni a los Estados Unidos, por eso no los toca, pero ahí es donde va a venir la fuerza letal. A Ecuador le acaban de dar millones de dólares para sus fuerzas navales, le acaban de decretar como organizaciones narcoterroristas también los Lobos y los Cochoneros, que son organizaciones internas de Ecuador, y vamos a ver cómo el presidente Noboa ya con respaldo de los Estados Unidos, con armamento y fondos de los Estados Unidos, va a utilizar sus propias fuerzas para combatirlo. Como en Venezuela esto no se puede hacer, muy seguramente vamos a ver acciones directas comandadas por el presidente Donald Trump en búsqueda de esas cabezas y es lo que ellos ya saben que va a suceder. Además, Gaby, es muy sencillo para el gobierno de los Estados Unidos ejercer estas acciones. O sea, la tecnología con la que cuenta el ejército de los Estados Unidos es bastante alta comparada con cualquier tecnología en Colombia o Venezuela. O sea, ver la movilización de estas lanchas, poder ver en tiempo real cuántas personas existen a través de escáner de calor, poder ver si llevan droga, poder rastrear satelitalmente todas las costas, poder interceptar comunicaciones, es realmente tonto. Nosotros hemos visto la capacidad de maniobra del gobierno, del ejército de los Estados Unidos, del Navy, del Army, en todo el mundo, en el cual
Osama Bin Laden, simplemente con nosotros ver toda la tecnología que se usó en la casa de Osama Bin Laden y cómo llegaron y lo mataron con ninguna baja del gobierno norteamericano, que puedes ver en Netflix, está ese documental. Es juego de niños poder nosotros como gobierno y como Estados Unidos de Norteamérica poder controlar allá donde está sucediendo el crimen y donde están perdiendo la vida, como lo dijimos, 13 personas por hora. Es decir, durante la grabación de este podcast van a estar muriendo 2.5 personas por sobredosis que pueden ser nuestros hijos. Sí, incluso Gabriel, tú apuntas a esa guerra contra el narcotráfico a todo nivel y yo le agregaría un nivel adicional y muchos expertos han asegurado que Marco Rubio también llevaba esa misión fundamental en esta visita a México y a Ecuador. Adicionalmente, atacar a los círculos de protección, porque aquí estamos ante muchos gobiernos que son narcogobiernos y si no son narcogobiernos, le dan una protección absoluta por comodidad, por miedo, por una cantidad de factores a todos estos grupos que tienen minado cada una de los rincones del poder. Y eso es absolutamente necesario. Un secretario de Estado que le está diciendo, ya no puedes ser cómplice, tienes que accionar, tú no puedes seguir formando parte de esta estructura criminal. Y también quería agregar el tema del Tren de Aragua, porque bueno, aquí, por lo menos en el debate interno en Estados Unidos, se habló de que por qué no era el cartel de los soles, porque el presidente Donald Trump específicamente dijo que estos muchachos eran del Tren de Aragua. Ya la información ha sido certificada. El equipo del Pitazo y otros medios de comunicación en Venezuela han certificado que efectivamente esos 11 muchachos, la mayoría de ellos eran de UNARE, salieron en la madrugada, incluso el padre de uno de ellos, de uno de los fallecidos, era el dueño de la lancha, tenía un GPS y efectivamente pudieron corroborar cuándo fue neutralizada este barco con narcóticos a bordo. Y efectivamente, en ese punto en particular, es el Tren de Aragua el encargado de la mayoría, entonces, de la movilización de los narcóticos. Por tanto, es un punto que no fue que el presidente Donald Trump o se equivocó o era para él más cómodo decir que el Tren de Aragua era el que había hecho esta movilización de droga y no el cartel de los soles. No, efectivamente, la información estaba certificada, ya el Pentágono lo había dicho, sabíamos exactamente quién era cada una de esas personas, no tienen por qué desclasificar mayor información. Y cuando es el Tren de Aragua, finalizaría mi comentario con que esto es un tema personal del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump vio cómo muchas víctimas, muchas jóvenes americanas fueron atacadas, asesinadas, violadas por miembros del Tren de Aragua. Las cifras del tema del Tren de Aragua son gravísimas. Se habla de que estuvieron con presencia hasta en 16 estados de Estados Unidos, Gabriel. Más de 100 casos federales llegaron a procesamiento y condenas de estos hombres. Es decir, era una realidad, estaban a nivel nacional y estaban asesinando, violando, ultrajando a ciudadanos americanos y eso para el presidente Donald Trump es imperdonable. Por tanto, sí le da este golpe particular para mandar un mensaje y adicionalmente decir, sí estoy resolviendo y sí estoy cumpliendo. Y para los venezolanos y a los que le interese que sigan dándole a los capos de la droga, cuando se trata de un tema personal para el presidente Donald Trump, yo creo que podemos esperar mucha más acción. Es así. Un análisis bastante extenso. No solo se trata de derrocar el gobierno de Venezuela, se trata de proteger a nuestros ciudadanos. Es ahí realmente una acción en pro de nosotros como país, como nación. Tenemos que ver esto como un problema interno que se está trabajando fuera de nuestra frontera, pero que efectivamente viene a atacar ese gran flagelo de las muertes por consumo de drogas, como lo dijo Gaby, con unas fronteras abiertas donde no solo entraban 300.000 personas, entraban toneladas de drogas, entraban muchos de ellos delincuentes y es la acción y es en los Estados Unidos ejerciendo su jurisdicción, su gobierno, donde tengan que hacerlo para poder proteger a nuestro país y a nuestra nación.
Me encantaría, Gaby, tú siempre tienes la habilidad de hacer mejores cierres de estos podcasts. ¿Cómo podemos cerrar el día de hoy? Bueno, agradeciéndoles que cada vez somos más en nuestro canal YouTube, en nuestras redes sociales. Somos una organización muy joven, pero con una voluntad profunda de querer educar en español, que ustedes tengan la información de primera mano como hispanos americanos o americanos hispanos que viven, aman, trabajan esta tierra y que quieren entender mucho mejor lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, en este caso en particular, seguramente no sabías que hasta 111,000 personas morían por sobredosis en Estados Unidos. Esa es una cifra imperdonable y ninguna autoridad debería permitir que suceda. Y por tanto, se da esta acción particular contra apenas una lancha, pero esto va a seguir creciendo porque la ley y el orden debe prevalecer. Así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal YouTube, a darle like, compárteselo a al menos una persona más que sabes que le va a interesar este contenido de calidad que no necesariamente puedes disfrutar en español. Así que muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de América Hispana y será hasta la próxima. Así será. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente día.